Bueno, hoy vamos a hablar de una solución de detección de amenazas que se denomina Kaspersky Point Detection and Response Expert. La idea de esta sesión es que podamos hablar un poquito acerca de esto, acerca de las situaciones que se presentan, de cómo podemos llevar esto hacia los clientes y eventualmente, pues, cómo se puede hacer todo el proceso de maduración de este tipo de soluciones en las organizaciones. Para iniciar, hablemos un poquito de qué es lo que nosotros necesitamos a nivel de protección. Usualmente, uno de los grandes inconvenientes que se tienen hoy en día es que tenemos ataques dirigidos. ¿Y qué significa un ataque dirigido? No significa que solamente puedan venir con la organización, sino que van específicamente sobre algunas vulnerabilidades. Ustedes saben que hoy en día los atacantes utilizan algo que se denominan la evasión de controles de seguridad o utilización de amenazas evasivas. Esas amenazas evasivas lo que hacen es que buscan justamente saltarse los controles de seguridad, pasarle por un ladito al firewall, pasarle por un ladito al endpoint y las mandan de manera dosificada día a día, hora a hora, para poder lograr el ataque. Es por eso que nosotros escuchamos en el mercado que existen muchas ataques donde el atacante lleva más de 90 días, 30 días, 180 días, no solamente obteniendo información de los sistemas, sino también viendo cómo puede ir evadiendo los controles de seguridad. Y es por eso que nosotros tenemos que tener una forma de poder detener esta clase de ataques y detener estos ataques dirigidos. ¿Qué cosas o qué tipo de amenazas pueden llegar a tenerse o qué es lo que nosotros necesitamos tener aquí en cuenta? Primero, que los actores de amenaza siempre están en búsqueda de penetrar cualquier compañía. Y con una de las penetran empiezan a buscar los objetivos acerca de qué hace la compañía, cómo funciona, y empiezan a planear diferentes etapas que les van a permitir a ellos poder saber qué ciberamenaza pueden llegar a utilizar y sobre esa víctima desplegarla en la infraestructura y mantenerse sin ser notado, como pueden ver, por meses o incluso años. Estos cibercriminales utilizan diferentes tácticas, técnicas que no son tradicionales para las soluciones de seguridad. Por eso es que son evasivas y utilizan incluso herramientas legítimas para esconderse acerca de sus actividades maliciosas. Al final lo que va a pasar es que las organizaciones van a tener resultados como daño financiero, pérdida de información confidencial, pérdida de dinero del cliente, en el caso, por ejemplo, de las estampidas, cuando se presentan, por ejemplo, daños a imagen a entidades financieras o a entidades de salud o a entidades que al final prestan un servicio a un cliente. Cuando se presentan estos daños de reputacionales, usualmente lo que se presenta es una estampida de estos clientes generando una pérdida de dinero y por ende muchas más daños de otra índole que se pueden presentar. También hay pérdida de la propiedad intelectual, interrupción de negocio, bueno, cosas de estas. Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene hoy en día o que tenemos nosotros hoy en día? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la pérdida de visibilidad o la falta de visibilidad más bien. Es decir, que nosotros no somos capaces de ver los incidentes, nosotros no somos capaces de ver lo que está pasando en la red. Usualmente, las redes tradicionales o la red básica, por decirlo más bien, tiene un endpoint y un firewall. Entonces tenemos en los extremos, en un extremo el endpoint, que es después del endpoint no hay nada dentro de la red, y el otro extremo es el firewall, que es el que colocamos en como el límite entre lo que es lo público y lo privado. El tema es que lo que hay en el centro nosotros no lo podemos ver, nosotros no podemos ver diferentes cosas o no tenemos las herramientas suficientes que me permitan ver incluso lo que sucede dentro del endpoint, generando un mayor inconveniente porque lo que no puedo, no lo puedo resolver. Si no veo, no puedo resolver absolutamente nada. No sé qué voy a resolver si no tengo ni idea de lo que está pasando. Otro tema es la ineficiencia. ¿Cuál es el tema de la ineficiencia? Hoy en día, uno de los grandes problemas que tenemos es que si existen los analistas o administradores de seguridad informática,
ellos tienen que hacer todo el proceso de correlación ellos mismos, no utilizan herramientas o tienen diferentes soluciones que van organizadas de manera aislada. Entonces tienen el firewall por un lado, tienen el endpoint por el otro, tienen un IPS por otro lado, un web gateway por otro lado, y tienen que estar revisando diferentes consolas para estar revisando, y eso pues genera que cuando se encuentren algún error, cuando encuentren alguna anomalía, eso ya ha pasado hace rato, entonces no va a haber forma. Todos estos procesos de detección manual generan mucho tiempo y pues también va a ser más fácil que se le pasen muchas cosas a que pueda detectarlas, es decir, va a estar más tendiente al error humano. Vamos a tener una pérdida de inteligencia relevante. ¿Por qué? Porque no vamos a poder, como no podemos identificar las amenazas, como todo es un problema, pues no tengo ni siquiera idea de cuáles son las amenazas a las que estoy expuesto y mucho menos voy a saber cuáles son las tácticas que el atacante puede llegar a utilizar en mí. Aquí es un poco clave poder entender que yo, si no tengo una visibilidad completa de las cosas, no voy a poder eh, tener claridad acerca de las amenazas a las que puedo estar expuesto. Y ahí es donde sale el cuarto punto, donde yo necesito entender la información que me está proveyendo la solución, que cuando detecte una amenaza yo pueda tener la garantía de que puedo generar una serie de acciones que me permitan a mí ser efectivo en la remediación del tema. Entonces, yo no voy a poder responder a una amenaza de manera efectiva y en tiempo real si no tengo una visibilidad completa, si no estoy entendiendo lo que puedo hacer. Y el último reto que tenemos pues, es que no hay foco. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día un entorno complejo de amenazas completamente, se pierde y se desperdicia demasiado tiempo tratando de ver las cosas, no podemos verlas de manera general, de manera centralizada, que me permita a mí poder observar qué es lo que está sucediendo, poder tomar una acción y poder resolver el problema. De hecho, puede que yo encuentre en un momento determinado algún comportamiento anómalo y empiece a tratarlo, pero no voy a tener la certeza de saber si eso que estoy tratando realmente es importante o si estoy tratando algo que de pronto no es grave y lo realmente importante nadie lo está mirando, ni siquiera sabemos que existe. Ese es el tipo de cosas y cosas que tenemos que empezar a preguntarnos de cómo estoy yo viendo las amenazas de mi red. Si de verdad las estoy viendo, si de verdad quiero saber, a veces uno dice, ve, qué chévere, hoy ni una amenaza, hoy ni una. Todos los días salen más de 1.500 amenazas en el mundo, pero hoy ni una para mí. Chévere. Entonces ahí la pregunta es, ¿en serio? ¿Es en serio que no le pasó nada? ¿No las vio? ¿No tiene con qué verlas? ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el tema. Sobre esto empiezan varias discusiones, por ejemplo, a nivel de impacto financiero. Esto es lo de siempre. De pronto la parte que menos nos gusta a nosotros de poder llegar a hablar del tema de precios y qué tal, qué tan de verdad es todo esto, pues porque usualmente todos estos análisis los hacen en la parte norte del globo, donde nosotros no estamos, pero es un buen punto de inicio en caso de que no tengamos las cifras para Colombia o para la región. Lo primero son todo el tema de costos directos y daños que resultan por estas brechas. Tenemos, por ejemplo, daños que tienen que ver con seguros, lo que tiene que ver con trabajo operacional que tiene que hacer el staff, pérdida de negocios, todo lo que hace, por ejemplo, trabajos que tengan que hacer unos externos respecto a este tema, compensaciones, penalidades que tengan que pagar directamente la compañía. Penalidades, por ejemplo, puede pasar que la compañía tuvo un ataque que generó un, una indisponibilidad de servicio y esa indisponibilidad de servicio hace que no se pueda eh, tramitar algún servicio y ese servicio es crítico. Pongo un ejemplo, un servicio público usualmente tiene unas fechas de facturación y de entrega de esa factura a sus usuarios y si no se cumplen entran en penalidades. Entonces, si esas penalidades se materializan, vamos a tener un problema mayor y es que no solamente el daño directo que se tiene por no poder pasar la factura y poder recibir el pago de ella, sino que aparte de eso me toca pagar una penalidad por no haberlas entregado a tiempo. Y a eso le sumo esta parte que tiene que ver con el tema de la, de la
del gasto de reacción para protegernos significa que si te tenías que gastar hoy $50,000 comprando una solución para protegerte mejor porque sabías que la necesitabas y no la compraste, al final vas a tener que pagar todo esto que hay acá en daños operacionales y tener que comprar la herramienta. O sea, aparte de eso, te vamos a pasar de 300, en este caso de $300,000 a $900,000, es decir, el triple por todos los daños que usualmente hay que pagar. Usualmente es el triple frente a lo que se tiene de lo que debería pagar cuando hay la herramienta. O sea, si usted me da una parte de eso que puede llegar a requerir, pues no necesariamente va a tener que hacer todo este gasto, sino va a ser realmente una inversión. Aquí, súper clave tener en cuenta, por ejemplo, en estas cifras que mostramos aquí de brechas en donde vemos que para Latinoamérica, que es la región que nos interesa, piensen que desde el 2018 se ha mantenido, digamos en promedio, el costo de impacto de- del impacto financiero por una brecha, por un ataque o por una brecha, por un ataque que se ha presentado, $1 millón en promedio. El problema no es ese, el problema es que el dólar cada día sube más y luego esto en pesos colombianos es mucho más dinero que en dólares. Entonces, siempre vamos a ver, fíjense cómo se duplicó del 2017 al 2018 y subió un poco más en el 2019 y se ha mantenido bajito en el 2020-2021. Pero el año pasado, de pronto cuando estas cifras sean actualizadas, vamos a poder observar que, que esta cifra puede aumentar aún más por la cantidad de ataques que se perpetraron el año pasado. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que las amenazas que hoy en día existen en el mercado, esas amenazas que están distribuidas por la red, por todo lado, requieren que nosotros generemos un proceso adecuado de respuesta a incidentes. Es decir, que nosotros empecemos a trabajar en el tema, que empecemos a hacer cada uno de estos pasos, empezar a recolectar información, que empecemos a recolectar toda la metadata de los endpoints, empecemos a recolectar toda esa información de cada una de las estaciones de trabajo, en este caso hacia la consola de endpoint de Kaspersky, se empieza a almacenar allí para nosotros poder tener toda la información de todas las estaciones de trabajo completamente recolectadas. Luego de esto, poder pasar a un proceso de descubrimiento, es decir, empezar a buscar amenazas sobre esa información recolectada. Hemos recolectado 30 días, podemos recolectar 30 días, por ejemplo, y dentro de esos 30 días empezar a analizar qué amenazas pueden estar presentes ahí, cómo podemos empezar a descubrir esas amenazas y luego de que las descubro, empezar a calificarlas, es decir, empezar a hacer algo que denominamos un triage, que me permita ver de todas esas amenazas cuáles son de riesgo intermedio y de riesgo bajo, para yo empezar a trabajar sobre ellas y empezar a mirar si realmente eso es una amenaza, es un falso positivo o de qué estamos charlando, ¿sí? Una vez yo las tengo ya calificadas, voy a tomar todas esas que son clasificadas como de mayor severidad y voy a comenzar a investigarlas, empezar a mirar qué es lo que está mostrando, cómo se originó, de dónde viene, para dónde va, qué está intentando hacer, cómo lo está intentando hacer, con qué lo está intentando hacer, para qué lo está intentando hacer, de tal manera que me permita entender la causa raíz de toda la situación que se está presentando con estos eventos, que me permitan ya empezar a concluir en este punto de la investigación, concluir que realmente eso que yo estoy observando sí es una amenaza, que es lo que necesito saber. Yo la reviso simplemente hasta este punto tercero de calificación. Yo lo que tengo es una alerta de que hay un evento que puede ser potencialmente peligroso, pero es una alerta. Después de este proceso de investigación es que yo puedo llegar a la gran conclusión de que eso que estoy investigando sí es una amenaza o no lo es y la descarto. Entonces, si es una amenaza, yo tengo que decir, ok, esto es una amenaza, entonces tengo que proceder a hacer la contención. ¿Qué es hacer la contención? Es poder parar la amenaza para que ya no se siga expandiendo
dentro de mi organización. El proceso de contención lo que busca es evitar que la amenaza siga haciendo lo que se denomina un movimiento lateral, que es seguir infectando a los vecinos y seguir ampliando su espectro de ataque y de infección. Es pararlo y dejarlo ahí. Pero en ese momento pueden existir unas máquinas que ya puedan estar infectadas. Entonces, con este proceso de naturalización, yo contengo todo y evito que continúe. Y luego paso a este proceso de recuperación, que es cuando empiezo yo a limpiar esas máquinas que fueron infectadas, pero que como yo ya investigué, ya conozco la amenaza, ya sé para qué es, para dónde va, con qué la ejecutan, con absolutamente todo, pues yo voy a tener la información suficiente que me permita devolverlas a las máquinas, las estaciones de trabajo, a un estado de salud conveniente para continuar la operación. Entonces voy a hacer ese proceso de recuperación, que es lo que usualmente se llama también erradicación. Me disculpo de antemano con ustedes si de fondo escuchan golpes, pero como sabrán aquí en Bogotá estamos en obras por todo lado. Ok, continuando con el tema, vamos a ver entonces cuál es el problema que tenemos. Que entre más amenazas complejas tengamos, más complicado va a ser el tema. Nosotros podemos tomar una de tres aproximaciones. Podemos escoger una, ignorar el problema. Es decir, trabajar con algo que yo denomino seguridad por oscuridad. Seguridad por oscuridad es el arte de no tener que remediar lo que no conozco ni sé. Entonces aquí yo me hago el loco, escucho historias acerca de ataques, pero que no me aplican a mí, ¿sí? O sé que existe el alto riesgo y pues simplemente espero para eso, tengo un seguro, tengo otros mecanismos no técnicos que hacen que yo no me interese el problema y lo deje ahí. Otra es utilizar unas tecnologías preventivas eh, o que no están relacionadas. Y aquí es lo más importante. Usualmente las organizaciones tienen muchas soluciones. Tienen, como digo yo, tienen al menos un endpoint y un firewall, pero pueden tener muchas más cosas. Pero al menos esas dos existen. Entonces, los, la- las, eh, los encargados de todos los temas de IT y de seguridad, que a veces son incluso la misma persona, empiezan a comprar una serie de herramientas y cada herramienta genera eventos. Todo recolecta eventos, todo está permanentemente reportando eventos, pero yo no tengo ni idea y no voy a poder tener ni idea de poder gestionar todo y saber cómo están relacionados si cada uno es una herramienta por aparte. Y puede que yo esté comprando las herramientas que no son. Entonces, aquí lo importante se supone que en seguridad, entre más información yo tenga, voy a poder tomar mejores decisiones, voy a poder resolver el tema. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo que yo utilizo para que entendamos el tema y podamos resolver. Resulta que en varios eventos a los que yo he asistido presenciales, he tenido la oportunidad de contarles cómo funciona este tema de recolección de información. Entonces, si yo veo que a un vecino se le entran a la casa, entonces al vecino, justo al vecino de al lado se le entraron a la casa, pues yo me voy a asustar porque voy a decir, uy, esto pegó en el palo, una casa más y me meten el goles a mí. Entonces al vecino se le entraron y al vecino le robaron tres computadores, dos televisores de 80 pulgadas y 70 millones de pesos, porque yo no sé por qué siempre en las casas cuando muestran en las noticias siempre tenían guardado efectivo, 70 millones de pesos en efectivo, que uno dice, pero ¿y cómo van a guardar esa plata ahí? Pero bueno, la guardaron, que es lo importante. El asunto es que yo me quedo con solo esa información. Robaron al vecino, se le entraron al vecino, no sé más. Entonces, yo como dueño de la casa siguiente, digo, bueno, tengo que implementar medidas de seguridad. Entonces, yo puedo comprar chapas nuevas, puedo comprar sensores, cámaras, poner una cerca electrificada, una concertina electrificada, puedo conseguir seguridad privada, conseguirme un perro hambriento, bueno, lo que ustedes se puedan imaginar, y invierto una serie de dinero en esas herramientas. ¿Qué pasó en ese momento cuando yo hago eso? Pues sencillamente
yo supuse que esas soluciones eran las que yo necesitaba. Y voy a estar permanentemente alimentando el perro, revisando que la concertina sí le esté llegando energía, revisando las cámaras de seguridad, revisando que los sensores funcionen y entonces voy a tener una sobrecarga de trabajo que no me va a permitir hacer las cosas que necesito hacer en mi casa, pero tengo seguridad. Como yo no tengo tanta información de contexto, simplemente hice eso. Yo no tengo visibilidad, no sé qué pasó, simplemente coloqué todo y pues hago uso de todas esas soluciones tecnológicas de avanzada que de pronto no sé manejar, pero ahí están. Pero, ¿qué pasa si yo hubiera hecho el proceso de investigación? Y me voy a devolver aquí un slide para poder hablar. ¿Qué pasa si yo investigo el tema? ¿Qué es investigar el tema? Entender qué está sucediendo, cómo sucedió, por qué sucedió. Eso en la vida real se llama echar chisme, ¿no? Entonces me voy yo donde mi vecino, voy a echar chisme y le pregunto, vecino, pero cuénteme cómo fue que se le entraron. Y él me cuenta que lo que hizo el ladrón fue que cogió un gancho mariposa, lo abrió y lo metió por la ventana, que es una ventana vieja que él tiene de hace 40 años, en donde el pestillo está flojo y se mueve con mucha facilidad, y levantó el pestillo y cuando le dio la vuelta, pues abrió la ventana y por esa ventana salieron corriendo los computadores, los televisores y los 70 millones de pesos en efectivo. Entonces, la pregunta que surge ahí, me cuenta que el tema fue por el pestillo de la ventana. Lo que viene a hacer, lo que va a venir a hacer, vamos a hacer nosotros, es que yo voy a venir a mirar si esa amenaza está dentro de mi casa. Voy a venir a empezar a realizar el análisis. Entonces empiezo yo a inspeccionar todas las ventanas, empiezo yo a revisar que efectivamente yo no esté expuesto a esa amenaza. eh, Me encuentro un pestillo, que una ventana que tiene un pestillo de esa forma, y ese es el momento en donde yo tengo que tomar una decisión entre la decisión barata y la decisión costosa. La decisión costosa es que yo digo, ok, tengo que cambiar la ventana, una ventana de hace 40 años, el pestillo que le baila, hemos dicho, no se ha caído, es de milagro. Empiezo yo a mandar cambiar la ventana, la pongo en un, no sé, en un marco resistente a balas que no se pueda doblar ni nada, con un vidrio de seguridad blindado y un postigo pequeño pero deslizable que me permita a mí mantener el nivel de seguridad adecuado y quitar eso, y pues eso me va a costar un muy buen dinero. O puedo tomar yo otra decisión, que es la decisión barata, y es que me acuerdo de que yo tengo unos tenis viejos en los cuales me sobran esos dos cordones, entonces yo cojo un cordón de esos y amarro el pestillo con el cordón, le hago 20 nudos, de tal manera que le quede difícil al ladrón poder meter su alambre y girarlo, pero también va a ser difícil en caso de incendio yo poder salir, pero ese no es el problema es que entre, ¿no? Entonces, va una tras otra. En ese orden de ideas, fíjense que cuando yo tengo más información de contexto, yo puedo estar aplicando el correctivo adecuado, es decir, estoy pudiendo resolver mi problema y no me estoy llenando de herramientas ni estoy haciendo inversiones donde no debería. Ese es uno de los problemas que se presentan acá. Y el siguiente es, oiga, porque más bien no utiliza una solución especializada que le permita tener la visibilidad, que le permita trabajar y reducir la cantidad de tareas manuales en donde usted va detectando amenaza, diciendo si esto es una amenaza y él automáticamente empieza a contenerla, en donde empieza usted a revisar, no, no es una amenaza, entonces déjela pasar, elimine eso y empieza a obtener resultados sin tener que desgastarse, sin tener que meter más cosas, sin tener que tener un sinnúmero de herramientas. Esa es una de las tres posiciones que usted puede tener. Consigue la herramienta adecuada o se hace el loco, que es el otro extremo, o se para en la mitad donde dice, no, yo sí voy a meterle plata a esto, pero no tiene ni idea de dónde, pero la mete. ¿Sí? Entonces, son los tres puntos que tenemos que hablar. ¿En cuál de estos tres deberían estar ustedes o quisieran estar ustedes? Estoy muy seguro que en este. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos a través de Kaspersky todo un modelo de madurez que tenemos para el tema de, de manejo de las amenazas. Arrancamos como arrancamos por el tema de endpoint, que es lo tradicional que todo el mundo tiene. En este caso, para nosotros, una solución de KSB, que es Kaspersky Endpoint Security for Business, en donde es complementada
con una solución de EDR, con una solución de Kaspersky Endpoint Detection and Response que permita manejar todo el tema de inteligencia de amenazas, que tenga capacidades de detección avanzadas basadas en análisis comportamentales, complementada después con una solución de XDR, más que una solución complementando una estrategia de XDR con nuestra solución de Kaspersky Anti-Target Attack Platform, lo cual es un NDR que combinado con el EDR empezamos ya a estructurar toda una estrategia de XDR de acuerdo a las necesidades de la organización. Y que en caso de que yo no cuente en mi compañía con la capacidad técnica para poder tener un analista, puedo utilizar servicios de MDR, que significan Managed Detection and Response, en donde Kaspersky va a poder ayudarlos a hacer toda esa tarea y ustedes simplemente van a llegar a recibir un dashboard en donde van a tener toda la información, pueden incluso llegar a tener contacto directo con los analistas de nuestro SOC, poder hablar con ellos, poder trabajar diferentes cosas y mantener toda una estrategia de seguridad realmente eh, fortalecida dentro de la organización. Esto, digamos, es un modelo de madurez que sirve para poder lograr todos los objetivos y mejorar siempre la postura de seguridad de la organización. Entonces, ahora sí hablemos de Kaspersky EDR Expert después de todo este contexto. Kaspersky EDR Expert es la parte avanzada o el nivel más alto de EDR que tiene Kaspersky. Nosotros de pronto no somos la única compañía, pero sí una de las pocas que tiene diferentes aproximaciones o de EDR. ¿Y por qué? La mayoría tienen una de clase mundial, que en el caso de nosotros es EDR Expert, la top, la mega top. Hay personas u organizaciones que no tienen experiencia con este tipo de soluciones. Entonces, si nos devolvemos a este punto en donde yo puedo ignorar el problema o tener una solución adecuada, pueden pasar dos cosas. Ignorar el problema significa es que hoy en día la solución que yo tengo no me es suficiente, o sea, solo el endpoint no me es suficiente para detectar las amenazas. Entonces necesito algo más, pero tampoco es posible que yo me lo lleve hasta el extremo de mostrarle cuál es la herramienta top top, porque yo puedo abrumar también al administrador de la tecnología con tanta información que da exactamente igual que si no tuviera nada. Si no tiene nada, pues no puede tomar la decisión adecuada porque no tiene nada. Pues si me lo llevo al otro extremo en donde le entrego un sinnúmero de información, pues va a quedar tan agobiado que tampoco va a poder tomar la decisión. Entonces, el EDR óptimo me permite tener una visibilidad que es adecuada para las personas que no tienen tanta experiencia o mucha aproximación con este tipo de soluciones. Va a tener la información adecuada que le va a permitir tomar las decisiones y va a poder, de manera sencilla, poder automatizar tareas, poder tomar algunas decisiones que le permitan mejorar la postura de seguridad de la organización. ¿Cuándo tenemos el EDR Expert? Bueno, cuando yo tengo gente dedicada a estos temas de ciberseguridad que sí requieren más información, que son hambrientos por tener más información, porque necesitamos más detalle, porque necesitamos avanzar más y pues necesitamos reducir al máximo la cantidad de falsos positivos. Entonces ahí tenemos un EDR Expert, personas que ya han tenido oportunidad de trabajar con EDRs, que conocen de la tecnología, pero que también requieren poder generar un tema de agilidad en todo lo que tiene que ver con la gestión de las amenazas dentro de la organización. ¿Cuáles son las cosas o las tareas que nosotros hacemos con este EDR Expert? Primero, hacer toda la identificación de ataques sofisticados, es decir, estar revisando, estar analizando. Como les decía, la idea es poder, como les dijera, poder ser proactivos. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando ya una amenaza se va a materializar, si yo lo puse en una cancha de fútbol, pues el arquero es el endpoint que está ahí todo el tiempo tapando los balones, evitando que la amenaza se materialice, porque cuando una amenaza se materializa, pues automáticamente es gol.
Pero el endpoint siempre tiene eso, es la última línea de defensa. Él está permanentemente revisando, siendo atacado, 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 a ver si logra una amenaza materializarse. Entonces lo que buscamos es darle un respiro siempre al arquero, es decir, poder mover hacia adelante el balón para que la defensa y el mediocampo no solamente intenten avanzar hacia el otro arco, sino que también sean unas líneas de defensa y no solamente el arquero. Entonces, eso es lo que hace lidiar, empezar a mirar. Ahora, ¿qué es la idea de esto? Es poder empezar a analizar cómo es que el otro equipo mueve el balón, cómo es que el otro equipo hace los pases, cómo usualmente, qué tácticas, qué técnicas utiliza para intentar meterle el gol, de tal manera que yo me pueda anticipar y robarle el balón sin que llegue a distancia del arquero. Eso es lo que hace un EDR. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar analizando permanentemente todo lo que está sucediendo en el endpoint para poder saber cuál puede llegar a ser el comportamiento anómalo, qué es lo que puede llegar a pasar y poder tomar una acción antes de que la amenaza se intente materializar. Eso va a decrecer el tiempo de ataque que puede llegar a tener pues, un actor en un momento determinado y nos va a permitir tener la visibilidad completa. Fíjense que para yo en el ejemplo que les coloco del balón en la cancha de fútbol, pues yo tengo que ver todos los jugadores, tengo que ver cómo se hacen los pases, cómo es que está, por dónde es que va el balón. Básicamente es eso, quién pasa el balón, por dónde lo pasa, con qué pierna lo pasa, etcétera. Eso es lo que hacemos nosotros con las estaciones de trabajo, recolectar toda la información, empezar a ver qué es lo que está pasando, cómo ellos están participando dentro de toda la actividad de la red y poder tener una visibilidad completa de toda la infraestructura de la red. Y cuando yo ya sé qué hacer, cuando yo ya puedo anticipar que un jugador le va a hacer un pase a otro por su movimiento, por la giro de cadera, todo eso, yo ya sé qué va a pasar, pues yo ya puedo sencillamente empezar a automatizar procesos, es decir, que sé cuándo me le tengo que lanzar al piso, cuándo tengo que correr al lado y solamente cerrarlo y cómo actuar dependiendo de la jugada que él vaya a realizar. Entonces nosotros podemos automatizar esos procesos también dentro de los temas de EDR, en donde al tener yo visibilidad, saber cómo se está comportando, voy a poder responder adecuadamente y de manera automática a esos procesos. Y con eso voy a poder empezar a hacer todo el tema de análisis de causa raíz. ¿Qué características tenemos claves acá? Tenemos indicadores de ataque, es decir, que vamos a poder ver cómo el atacante, qué tácticas, técnicas y procedimientos utiliza el atacante. Eso lo hacemos basado en todo lo que es el mapeo de la matriz de Mitre Attack. Vamos a poder hacer una cacería de amenazas basado en el análisis retrospectivo, es decir, en toda esa información que recolectamos por 30 días, vamos a poder recolectar toda la información y hacer el análisis sobre esa información de qué es lo que está pasando o si podemos buscar si una amenaza está presente en nuestras estaciones de trabajo y en cuáles máquinas puede estar presente. Vamos a poder observar un árbol gráfico de todos los procesos y subprocesos que se ejecutan dentro de dentro de la máquina para saber cuál es el comportamiento de la amenaza y así detectar cuál es la causa raíz. Y obviamente, basado en lo que encontremos, vamos a tener múltiples opciones de respuesta para atacar la amenaza que se está presentando. Nosotros podemos instalar la solución de EDR Expert en un esquema de operación on-premise, en donde vamos a tener varias cosas que podemos llegar a tener. Podemos llegar a tener, por ejemplo, combinar no solamente nuestro Kaspersky EDR Expert eh, para que estén los endpoints, sino que podemos utilizar nuestra solución de Network Detection and Response que se llama Data, en donde vamos a tener la plataforma que es donde se colecta la información, vamos a tener la plataforma de backend que es donde hacemos todo el análisis telemétrico y vamos a recibir toda la información de Kata, perdón, del EDR sobre el Kata, la vamos a combinar con la que viene de la red y vamos a empezar a hacer análisis para poder enviar acciones. Entonces vamos a mandar las acciones que le van a llegar al expert para que el expert tome diferentes oportunidades, como por ejemplo aislar una máquina de la red o que pueda, por ejemplo, eliminar los procesos, que elimine el objeto, lo ponga en cuarentena,
tome acciones de limpieza, elimine llaves de registro, etcétera. Entonces, a través de la telemetría, nosotros vamos a poder hacer ese análisis en este esquema que está, por ejemplo, on-premise. También la solución funciona en la nube y al funcionar en la nube tenemos varias cosas acá. Vamos a tener nuestra consola, por ejemplo, en nube, nuestra Kaspersky Security Center en nube, desde donde desplegamos y gestionamos algunas cosas de LDR Expert y a partir de las políticas que le implementamos, lo instruimos para que él envíe toda la telemetría, por ejemplo, hacia nuestra Kaspersky Security Network, de donde nosotros vamos a recuperar toda esa información para empezar a buscar visibilidad e incidentes sobre esto. Recuerden que toda esta infraestructura basada en nubes gestionada por nosotros se mantiene en los últimos, se mantiene en los últimos 60, eh, los últimos 30 días, en donde nosotros recolectamos eso y vamos a poder hacer pues el análisis adecuado. Aquí una cosa súper importante es que nosotros tenemos recolección de 30 días que se puede extender por un fee adicional a 60 o 90. Y cuando nosotros vemos que hay una alerta, una amenaza, que lo volvemos un incidente, vamos a poder almacenar ese incidente hasta por 360 días. Entonces, vamos a poder trabajar esto de manera adecuada. Tenemos varios procesos. El primer proceso que hacemos es el tema de detección con Expert. Para el proceso de detección, nosotros utilizamos diferentes metodologías. Por ejemplo, utilizamos la KSN, todo lo que tiene que ver con la Kaspersky Security Network, donde tomamos información de cualquier proceso que estamos analizando y preguntamos si ya ha sido reportado por alguien o si ha sido analizado por alguien. También tenemos indicadores de ataques que nosotros mismos tenemos a través de Kaspersky. Kaspersky tiene una biblioteca completa de indicadores de ataque que son utilizados acá, pero también podemos crear indicadores de ataque personalizados. ¿Qué significa eso? Que yo puedo considerar dentro de mi organización que algo que es peligroso. Por ejemplo, por política, nadie tiene por qué subir ninguna información a un Google Drive porque mi política sencillamente indica que todo aquí es basado en Office, o sea, es basado en OneDrive. Ya lo que se salga de eso es simplemente compliance. Entonces, yo puedo decir que si alguien tiene instalado el G Drive para sincronizar, pues automáticamente eso es considerado un ataque, una exfiltración de información. Entonces, yo puedo generar una regla de indicador de compromiso que diga que si está presente ese ejecutable o una llave de registro, cualquier cosa que me indique que esté el G Drive instalado, pues lo considere como una amenaza, por ejemplo. Puedo utilizar indicadores de compromiso que yo mismo detecto o que son compartidos de otros lados, de amenazas que ustedes escuchan a diario que se presentaron y ustedes investigan, pueden encontrar los indicadores de compromiso e importarlos a la solución para poder hacer un análisis completo y ver si esa amenaza está presente en las estaciones de trabajo. Obviamente, todo lo que tiene que ver a nivel de anti-malware y análisis dinámico a través de nuestra solución de sandbox en nube. En la solución de EDR Expert incluye un sandbox en nube que permite explotar las amenazas y conocer cuáles son los elementos que la componen y los indicadores de compromiso para poder hacer búsquedas dentro de todo lo que tenemos. Súper importante que tengan en cuenta que muchas de las detecciones que nosotros lo hacemos es basado en comportamiento. Básicamente lo que hacemos es buscar indicadores de ataque que nos permite revisar dentro del framework de Mitre Attack cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos utilizados por los atacantes en un momento determinado y que me permita a mí generar reglas alrededor de eso. Una vez yo hago todo el proceso de detección, tengo que pasar al proceso de respuesta. Entonces, nosotros dentro del proceso de respuesta tenemos varias cosas. ¿Qué es lo que buscamos en el proceso de respuesta? Es generar las primeras acciones para evitar que la amenaza se siga materializando. Ahí tenemos, por ejemplo, poder gestionar los hosts, en donde vamos a poder utilizar algunas herramientas que me permitan a mí de pronto tomar control remoto o hacer otro tipo de actividades. Voy a poder desde la misma solución aislar el host, es decir, voy a poder tomar la decisión y decir, oiga, esa máquina realmente es la que más está tratando de infectar a las demás, la bloqueo, la saco de la red, la aíslo, de tal manera que solamente puede ser contactada a través de la consola mientras hago todo el proceso de remediación. Puedo tomar
eh, por ejemplo, actividades como borrar un archivo. Yo detecté que realmente eso es una amenaza. Puedo decirle que responda borrando el archivo o necesito recolectar más información, por ejemplo, entonces le puedo pedir que ejecute un programa de manera remota. Le puedo decir que me llame un archivo, que me descargue un archivo sobre la máquina que puede llegar a estar infectada para yo poder hacer análisis, puedo terminar procesos, puedo generar políticas de prevención de ejecución de objetos. Es decir, por ejemplo, yo determiné que encontré un ejecutable que realmente es el que causa la amenaza, entonces yo puedo notificarle a la plataforma que bloquee ese ejecutable y que le notifique a todas las estaciones de trabajo que ese ejecutable no tiene por qué permitirse, entonces ninguna lo va a ejecutar. Y esa es una acción de contención. ¿Por qué? Porque va a evitar que se sigan infectando las máquinas. Y voy a poder utilizar indicadores de compromiso a través de un estándar que es el OpenIOC para poder importar y utilizar esos indicadores, como les mencionaba anteriormente. Luego de esto, para la parte de investigación, tenemos diferentes cosas. Primero, poder hacer un análisis retrospectivo que me permita tomar un indicador de compromiso, poder saber si eso está o ha estado presente en mi red para yo poder tomar acciones a través de la cacería de amenazas y ese análisis histórico. Voy a poder ver un gráfico de ejecución de procesos donde voy a poder observar los procesos, sus procesos, llaves de registro, absolutamente todo y poder saber si esa amenaza eh, estaba presente o cómo ocurrió, poder mirar todo el tema de causa raíz, cuáles son sus componentes, etcétera, y poder tomar una acción. Voy a poder ver sobre cada amenaza o cada alerta cuál es el mapa el mapeo contra la matriz de Mitre Attack de tal manera que yo pueda determinar o conocer un poco más acerca de las amenazas. Nadie conoce todas las amenazas. El más, si sea el más duro de los duros en estos temas de análisis, pues estamos hablando de una matriz supremamente grande, con muchas técnicas, tácticas y procedimientos, pero por eso está el mapeo, porque me va a permitir a mí ver eso que de pronto no entiendo, va a haber una descripción, me va a contar si eso puede llegar a ser un falso positivo, por qué podría llegar a ser un falso positivo, me va a mostrar las técnicas de ataque empleadas para evasión de pronto, para elevación de privilegios, qué es lo que está intentando hacer y por qué se considera una alerta de amenaza. Vamos a poder gestionar servicios sobre los hosts, por ejemplo, vamos a poder decirle a una máquina, va a intentar borrar un archivo, por ejemplo, pues el archivo no lo puedo borrar porque está en memoria y no puedo, y necesito matar el proceso, por ejemplo, de un SQL Server, pero volver a subir el proceso de SQL Server una vez borre el archivo. Supongamos que es así. Entonces, yo voy a poder gestionar esos servicios sobre la máquina donde le digo detenga el servicio, borre el archivo y vuelve y sube el servicio. Cosas de esas las puedo hacer de manera remota. Vamos a poder tener una lista completa de todos los procesos, archivos, todos los objetos que se ejecutan en una amenaza para volverlos para poder hacer de pronto un análisis forense, para poderlos volver indicadores de compromiso, montarlos sobre la plataforma o tener una evidencia de algo que nosotros requerimos de pronto para algún proceso judicial. Y vamos a poder ver todas las alertas y el incidente para poderlo trabajar, para poderlo gestionar dentro del proceso de investigación. Súper súper clave acá es que nosotros, ¿cómo trabajamos acá? Primero, trabajamos bajo diferentes tipos de máquinas. Nosotros trabajamos sobre estaciones de trabajo, escritorios, servidores basados en Windows, Linux, Mac con nuestro LR Expert. Vamos a poder almacenar información dentro de nuestra base de datos, de nuestra nube, por ejemplo, si la tenemos en la nube u on-premise, de toda la información de todas estas máquinas, vamos a guardar la telemetría, todos los objetos que hacen parte de las alertas y las amenazas, y cuando genero el proceso de investigación, todos los elementos que hacen parte de la investigación y de los veredictos y conclusiones que yo genero en un momento determinado. Entonces,
Para poder hacer todo esto, nosotros hacemos todo el proceso de monitoreo y visualización, en donde recolectamos toda la información de la telemetría para luego empezar a hacer todo el tema de descubrimiento de amenazas, empezar a mirar basado en diferentes técnicas de detección que nosotros tenemos a través de indicadores de compromiso, a través de métodos de machine learning, temas comportamentales, de detecciones de diferente índole. Vamos a permitir detectar todas las amenazas para luego volverlas unas alertas y esas alertas volverlas un proceso de investigación. Y en ese proceso de investigación empezar a mirar que realmente esas alertas son anomalías o no lo son. Y basado en eso tomar una decisión de bloqueo, hacer lo que necesitamos y generar una respuesta ante el incidente que se está presentando. Por ejemplo, mmm, para poder entender un poco más el tema, tenemos que ver qué es lo que esperan los expertos en estos temas. Un experto como IDC, acerca, por ejemplo, este reporte que sacó en el 2000, acerca de los temas de EDR. Entonces, por ejemplo, habla si una solución de endpoint puede destruir el valor de una solución de EDR. Y en realidad no es así. Nosotros consideramos desde Kaspersky que una solución de EDR complementa un endpoint. El endpoint tiene una función específica, trabaja con temas como, por ejemplo, detección basado en firmas, basado en heurística, algo de machine learning, pero eso es lo que hacen ellos. Quitar las firmas no es lógico para mandar todo en análisis comportamental. Eso, pues, consideramos que no está bien porque si usted ya lo conoce, ¿para qué tiene que pasarlo por un proceso de análisis? No, no tiene sentido gastar más procesamiento de la máquina pasando por un proceso de análisis. ¿Es en serio? No. Cada vez que ves el mismo objeto lo tienes que analizar. No, 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 no tiene sentido hacer eso. ¿Listo? La gente quiere tener nuevo retorno, métricas de retorno de inversión para las herramientas de EDR. Bueno, nosotros tenemos altos niveles de automatización que va a permitir mm, disminuir el tiempo aquí. Ustedes saben y conocen que el retorno de inversión en seguridad de la información no existe. Uno de pronto puede tener un mejor TCO, uno puede de pronto tener otro tipo de indicadores que me permitan ver cuánta pérdida me estoy ahorrando tener en caso de que se materialice una amenaza, cosas de ese estilo, pero un retorno de inversión de pronto no tanto. Y es súper importante entender que la idea no es que vamos a quedar libres, no, es que todos los días surgen nuevas amenazas. Yo no puedo estar investigando todos los días la misma amenaza. Lo que tengo que buscar es, ya si es una amenaza conocida, actúe de esta manera, porque yo ya le dije cómo actuará y yo paso a analizar la siguiente amenaza y la siguiente para justamente aumentar mi nivel de seguridad. Y el EDR debe apalancar los datos que están fuera de los endpoints. Bueno, nosotros podemos utilizar diferentes técnicas y herramientas que me permitan ampliar las capacidades de detección, como por ejemplo el análisis de tráfico de red, de correo, de web, de red tradicional, que me permita observar todo en una sola plataforma. Esas son de pronto las perspectivas que un EDR o que IDS dice acerca de lo que nosotros trabajamos en EDR. También en este reporte nosotros encontramos que tenemos varias cosas importantes aquí. Nosotros tenemos una solución de endpoint que nos permite hacer varias cosas, nos permite hacer una prevención contra una posible brecha de seguridad. Vamos a poder hacer protección de amenazas avanzadas, vamos a poder asegurar los datos y hacer jardinización a nivel de endpoint, es decir, endurecerlo más con lo que trabajamos a través de cosas como la gestión de vulnerabilidades o de parchado. Vamos a poder descubrir amenazas complejas a través de las diferentes técnicas y tecnologías que utilizamos a nivel de detección que nos van a permitir hacer pues todo lo que es la investigación y la cacería de amenazas para luego responder adecuadamente a responder adecuadamente ante un incidente. Eh, La idea es poder, como les decía, reducir la cantidad de tiempo que utiliza un especialista en un momento determinado para responder contra una amenaza y poder maximizar la cantidad de
respuestas automáticas que podemos dar ya a, o sea, un incidente o una respuesta a una investigación ya realizada para que se vuelva automático y podamos avanzar mucho más en este sentido. De tal manera que después podamos extender todas las capacidades de nosotros hacia otros eh, vectores de ataque, como lo son la parte de red, por ejemplo, en donde nuestra solución de Kaspersky Anti-Target Attack, que se combina con las capacidades de DDR, nos van a permitir tener todo un descubrimiento de amenazas a nivel de red que me va a permitir extender la capacidad de investigación, reducir la cantidad de falsos positivos, lo que va a llevar a tener ya un modelo de decisiones mucho más acertadas. Al tener falsos positivos tendientes a cero, vamos a garantizar que las decisiones que se toman realmente son las correctas, no vamos a generar indisponibilidad, no vamos a hacer nada. Vamos a tener una plataforma cuando yo combino el EDR Expert con el Kaspersky Anti-Target Attack, vamos a poder tener capacidades extendidas a nivel de XDR, vamos a poder tener todo en una sola solución de EDR, vamos a poder tener una solución completa de protección a nivel de red, porque vamos a incluir la parte de web, la parte de correo, la parte de aplicaciones, junto con la parte de endpoint en una sola consola que me permita manejar todo, poder ver toda la información contextualizada y responder de manera centralizada. Es decir, que cuando yo genero una respuesta, pues al correo electrónico le van a llegar unas acciones, al web gateway le van a llegar otras, al endpoint le van a llegar otras, y así vamos a poder reducir los costos en el trabajo que se realiza, pero también vamos a poder liberar tiempo para que los analistas puedan continuar investigando la siguiente amenaza y así sucesivamente. Ya de pronto para ir cerrando un poco, quiero hablar acerca de los reconocimientos y pruebas independientes que nosotros tenemos dentro de las soluciones. Primero, Mitre ha hecho unas evaluaciones desde, creo que son del 2021, en donde nos evaluó en algo que se llama el APT-29, que es todo un tema que se llama ACA-COSIDU, que lo que busca es poder hacer un análisis de las herramientas. Ellos hacen un análisis en dos sentidos, uno que es el out the box, es decir, las capacidades que tiene la solución en su configuración por defecto, y ya el afinado, el tuneado, que es básicamente empezar a revisar cuál es la capacidad real. En las dos nos fue súper bien. Pueden buscar esto en este link en kaspersky.com/mitre y observar los resultados que obtuvimos ahí. También Xalabs ha certificado nuestras soluciones de CATE y de EDR como unos niveles de detección supremamente altos, así como Easy Labs nos ha calificado como AAA en todas las pruebas técnicas que ellos realizaron, demostrando en este caso que para estas pruebas siempre obtuvimos el 100% de detecciones. El que quiera conocer un poco más acerca de esto me puede escribir, yo le puedo compartir estos informes, o incluso en las mismas páginas de estos fabricantes se encuentran los informes que son descargados de manera abierta, no se requiere pagar absolutamente nada. A nivel de IDC, en el 2021, nosotros estuvimos como en los cuadrantes de IDC reconocidos como temas de mercado, en donde pudimos estar en temas de endpoint security para negocios pequeños y medianos y corporativos. Nosotros nos encontramos reconocidos aquí en este segmento de los major players, con muy buenas calificaciones en temas de capacidades y estrategias. Eh, Siempre hemos estado tanto en enterprise como en small and mid business en estos segmentos para que ustedes sepan pues, el poder que tenemos. También existe otro análisis que se llama el Open Year Call. Eh, es un análisis que hacen acerca de las capacidades que puede llegar a tener la herramienta en estos aspectos, a nivel de seguridad, interoperabilidad, usabilidad en despliegue, en implementación, a nivel de protección de malware, a nivel de cacería de amenazas, de respuestas automatizadas, de tener o actuar como un segundo input de funciones comunes, en donde nos fue muy bien. Como ustedes pueden observar en este mapa de Maya, nos fue muy bien en cada uno de los análisis.
con solamente un par de observaciones en lo que tiene que ver con respuestas automáticas y funciones comunes. Eso, pero con muy buenos modelos de parchado, de herramientas que nos permitan a nosotros demostrar las capacidades que tenemos. Radicati, que es otro analista de ciberseguridad independiente y muy serio, nos ha sacado en sus cuadrantes, en este caso en marzo del 2021, estos hacen análisis usualmente por trimestre, entonces para marzo del 2021 nosotros estamos ubicados como top players, de hecho todavía nos mantenemos ahí como top players dentro de este análisis, es muy similar al de Gartner, de pronto con un poco más de independencia. Bueno, al final, ¿cuáles son nuestros valores o qué es lo que viene a continuación o qué es lo que nosotros queremos que ustedes conozcan de nosotros? Bueno, que Kaspersky EDR Expert es una solución que permite hacer todo el tema de descubrir amenazas complejas, que vamos a poder automatizar procesos, que vamos a poder utilizar diferentes soluciones que me permitan a mí hacer detecciones de las amenazas, que me va a permitir entender de manera rápida cada una de los análisis de telemetría en un solo sitio, que vamos a poder tener diferentes herramientas de análisis e investigación para poder responder eficientemente ante una amenaza en tiempo real, tratar de detener la amenaza antes de que ella se materialice y poder tener a través de una sola consola centralizada todo el análisis, ya sea que yo tenga solamente el EDR Expert y después quiera meter la solución de NDR, que es nuestro CATA, para poder tener ya una estrategia XDR mucho más compleja, mucho más segura. Vamos a poderlo hacer y nos va a permitir pues poderle apoyar a todo su equipo de seguridad para que puedan encontrar las diferentes alertas, contextualizarlas con lo que viene con el endpoint, con lo que viene a nivel de red y que les permitan tomar mejores decisiones reduciendo la cantidad de falsos positivos. Eso era todo lo que tenía para contarles hoy. Por favor, déjenme saber si tienen alguna inquietud, si quieren saber algo adicional. Este es el momento. Bueno, Jairo, en el chat tenemos varias preguntas. Wilson Ok. Pinto nos pregunta, en la implementación on-premise de IDR, ¿cómo cambia la manera de la actualización de la base de virus? Bueno, nosotros no es que hagamos un cambio de actualización de la base de virus. Lo que se hace son análisis comportamentales. Recuerden que yo les decía que esto hace un análisis basado contra el Mitre Attack. ¿Qué es el Mitre Attack? De pronto para los que no lo conocen. Mitre Attack es una base de datos de técnicas, tácticas y procedimientos que puede utilizar un atacante en cada fase del ataque. Entonces lo voy a explicar con un ejemplo que es como más fácil. Cada uno de nosotros en nuestra cabeza tenemos un framework de Mitre Attack. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de detectar un posible ladrón. Entonces, ustedes están en una tienda y van y ven a alguien y basado en la forma en cómo él se comporta, que se comporta de manera nerviosa, que coge de la góndola lo que se va a robar, lo mira, vuelve y lo pone, busca las cámaras, mira para un lado, mira para el otro, se va, vuelve. Todo este tipo de actitudes que tiene esa persona, ustedes las analizan y dicen, uff, ese man es un ladrón. Y lo hacen ¿por qué? Porque ustedes tienen esa base de datos comportamental en su cabeza. Entonces ya saben qué van a hacer. Saben que dentro de las técnicas tácticas que lo utilizas, que se puede meter eso debajo del brazo, se lo puede meter entre los pantalones, en un bolsillo, en una media. Entonces son diferentes técnicas y tácticas que utiliza para robar. ¿Cómo ustedes aprendieron eso? Bueno, aprendieron de varias formas, basados en la experiencia. Me refiero a que lo han visto, no a que ustedes hayan hecho eso, sino que lo han visto. De pronto alguien les contó, lo vieron en televisión, lo vieron en una noticia, lo han visto en películas y toda esa información ustedes la han venido mapeando en su cabeza y de alguna forma se ha vuelto estructurada. Entonces ustedes ya saben que antes de robar, él tiene que mirar el terreno y después de que roba se ve ya no aparece el producto en la góndola y que sale del almacén rápidamente caminando rápido. Esas son las, digamos, los comportamientos.
Entonces ustedes los ponen por fases, saben cuáles pueden llegar a ser esas técnicas y tácticas, y asimismo es Mitre ATT&CK para la parte de la tecnología. Entonces tiene todo eso y basado en eso es que se hace el análisis comportamental. El endpoint, como endpoint, sigue buscando firmas, pero el EDR hace análisis de carácter comportamental. Espero con eso poder haber respondido su pregunta adecuadamente, Wilson. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dime. No, sí te la iba a leer para que pues, tú pudieras responder. Carlos Olaya nos pregunta, en complemento en el endpoint de servidores no aparece, solo está para endpoint por PCs. Para PCs. Ujú. No, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero te puedo decir, Carlos, que aparecen en ambos. Hay que abrir de pronto el, el icono de Kaspersky en la estación de trabajo y ahí va a aparecer activo el, el EDR Expert, por ejemplo, siempre aparece para todos, servidores, en PCs, etcétera. Eh, Como te decía, esto está soportado para Windows, Linux, Mac, entonces se puede utilizar tanto en estaciones de trabajo como en servidores LDR Expert. Bueno, aquí tenemos también una pregunta de Jonathan Fernández Sánchez. Dice, ¿en qué se diferencia el ERE de Kaspersky con los demás EREs líderes del mercado? Bueno, esa es Menciona una... Dime. bueno, si quieres ahí después leemos la otra. Vale. Esa es una buena pregunta. Miren, pues nosotros tenemos unas capacidades de detección únicas que no tienen los demás, como les mencionaba. Nosotros tenemos toda una biblioteca de indicadores de ataques que hemos detectado y que son bibliotecas exclusivas de Kaspersky que complementan el Mitre Data, que es una amplia biblioteca de indicadores de ataques que no es pública, sino que es propiedad de Kaspersky para eso y complementa esto. Eso es lo que nos ha ayudado a lograr esos 100% de detecciones cuando vienen los analistas y hacen las revisiones del producto, es lo que nos ayuda, por un lado. Segundo, nosotros, todas las soluciones de nosotros son desarrolladas por el GRET. El GRET es el grupo de respuesta a incidentes de Kaspersky, es un grupo de personas realmente especializadas en responder a incidentes que son hackers de sombrero blanco que ayudan a alimentar no solamente las bases de datos de todo esto, sino que ayudan al desarrollo del producto como tal para mejorar los niveles de detección. Y bueno, cabe resaltar al final que nosotros tenemos un líder que se llama Eugene Kaspersky, que es el dueño de la compañía y es el director global del área de ingeniería, es el que se encarga de todo. Quiero recordarles, de pronto si no lo tenían presente, que Kaspersky es una compañía de un solo dueño, no es una compañía de accionistas o de una junta directiva, y eso hace que todo nuestro modelo de seguridad sea único y liderado por nuestro dueño, gerente, presidente y director global de ingeniería, que hace que sea muy robusto y que tengamos una estructura completa a la hora de manejar todo el desarrollo. Listo. Y la última pregunta. Súper, entonces mira, el EDR es compatible con servidores Linux y sistemas operativos de dispositivos móviles. Bueno, nuestra solución de EDR es compatible con servidores Linux. Obviamente, Jonathan, tenemos que buscar cuáles son las distribuciones y versiones. Recuerde que el mundo Linux es muy amplio, es todo un abanico de arcoíris en distribuciones y versiones. Entonces, tenemos que mirar específicamente qué es lo que quieres proteger. Actualmente ya hemos desarrollado EDR para proteger las redes de OT, como una ampliación que hemos hecho a nuestra solución de redes OT, de nuestra solución de Kix, que es todo el tema de protección para redes OT. Y para la parte de dispositivos móviles, próximamente se estará eh, anunciando este producto. Por hoy en día no lo tenemos, pero sabemos que está en desarrollo. Para esa versión que mencionas de Red Hat 6, 7 y 8, sí, todo lo que tiene que ver prácticamente con las distribuciones más conocidas y comerciales como lo son Red Hat, SUSE, Ubuntu y CentOS inclusive, tengan la tranquilidad de que se soportan la mayoría de sus versiones. De pronto hay que darles espera a las últimas, pero no tanto, ¿no? O sea,
Si salieron en los últimos 3 meses, de pronto todavía está en ajuste el producto, pero, pero siempre se soportan ese tipo de tecnologías con EDR Expert. Lo último, bueno, no veo más preguntas, entonces, o sí, esperen, seguramente yo estoy mal. No, no veo más preguntas. Ah, Wilson, aquí. Dice, ¿se seguirá trabajando con instalación de agente y aplicación individuales para los endpoints? Sí, la instalación del agente. Recuerden que el agente lo que busca es generar la conectividad con la interfaz de red y poder tener todo el tema de comunicación. Y es como la caja que recibe todos los módulos. Entonces empezamos a activar ahí el módulo de endpoint, el módulo de web control, de application control, de device control. eh, los módulos que tienen que ver, pues en este caso de EDR Expert para poderlo activar. Entonces va a seguir funcionando así, pero va a ser un solo agente. Siempre manejamos eso basado en un solo agente, ¿vale? Bien, muchas gracias Wilson, Jonathan, todos los que han hecho sus preguntas. Ya para finalizar, de pronto quiero hacerles la invitación de que evalúen en sus organizaciones la posibilidad de permitirnos no solamente de pronto mostrarles una presentación un poco más detallada, de poderles mostrar una demo, sino también de poder hacer una prueba de concepto que a través pues, de nuestro socio tecnológico Controles Empresariales podemos empezar a trabajar con ustedes para que conozcan el poder de la solución, para que conozcan toda la gama de productos y de soluciones que tenemos nosotros para ofrecer en el mercado, que sepan que no solamente somos soluciones de ciberseguridad, también trabajamos mucho el tema de personas, tenemos toda una serie de entrenamientos agnósticos técnicos, también plataformas de awareness, de entrenamientos para C-Levels, para todos los diferentes eh, estadios que existen dentro de la organización y también una serie de servicios profesionales agnósticos que también permiten mejorar la postura de seguridad. Es decir, que trabajamos en la tríada de lo que es tecnología, procesos y personas con diferentes soluciones y servicios que estoy muy seguro que pueden llegar a ser de su interés.